Bueno, para aquellos que no me conocen, me llamo Alejandro Leonard y por un tiempo aquí en Argentina, lugar donde estudié, donde me formé como hombre de Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios porque llegaba de crecer, de hacer cosas para el Señor. Y doy gracias en esta mañana por el privilegio que me da la iglesia, Pastor Haber, que no de manera milagrosa, es un lugar donde he tenido la oportunidad de compartir en reiteradas ocasiones la palabra de Dios. Dios siempre me ha abierto las puertas en este lugar, una iglesia que estoy viendo que aún en estos tiempos de grandes limitaciones, estoy viendo toda la obra que siguen efectuando y haciendo, y también es una iglesia que tiene características particulares. Una de las características que tiene esta iglesia, que a pesar de que es una iglesia pequeña, membresía, por decirlo de alguna manera, han salido muchos misioneros de este lugar a recorrer el mundo, hasta Chris Stau, que es lo que estuvo congregado en esta iglesia, y también se han unido muchos hombres de Dios a esta iglesia. Es una iglesia, por eso en el Señor no hay iglesia pequeña. ¿Sí? La iglesia pequeña la hacemos nosotros con nuestra mentalidad de querer cuestionar las cosas, pero realmente para mí es una iglesia que yo siempre he compartido en Cuba, de la iglesia de Tapiales, y precisamente de estas características. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 1. ¿Me están escuchando? Ya, perdona, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y una de las cosas que me gustaría compartir en esta mañana, esta iglesia de Éfeso, que fue la primera carta que Pablo hizo estando en cautiverio desde Roma, pero me causa impresión de que es una región que sale muy reiteradas veces en las escrituras. Ya conocemos toda la historia de Éfeso, ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, todo el alboroto que hubo en aquel lugar. Fue una iglesia que se formó en un lugar bastante complejo, digamos, desde el punto de vista social, religioso, cultural, como donde había un templo, aquella adoración penetraba muy por ahí, y en el sentir de los habitantes de Éfeso. Pero como cuando llegó el evangelio a aquel lugar hubo un estallido impresionante, y cómo empezaron a convertirse gentes a Dios y todas las cosas, los discípulos de Juan que estaban en ese lugar, los milagros de Éfeso, increíble la obra de Dios en este lugar. Y también tenemos esta maravillosa epístola del libro de los Éfesos, pero también tenemos primera y segunda de Timoteo que fue escrita a este siervo de Dios que se encontraba precisamente en esa región. Y por último tenemos ahí en el libro de Apocalipsis, esta iglesia encabezando las 7 iglesias del Apocalipsis ahí como primera. Desde aquí, según la historia nos cuenta, se regían, o de este lugar salieron casi todas las iglesias de Asia, pero todas estas iglesias, Mirna, Teatira. Entonces les decía que esta epístola es esencialmente cristocéntrica. Es una epístola donde se mencionan como mínimo directamente 5 veces. En casi toda la epístola está llena de la obra de Cristo, la armonía, el enlace tremendo que había desde el versículo 1. Dice apóstol de Jesucristo, después dice en Cristo Jesús,
al final del versículo 2, Señor Jesucristo, versículo 3, en Cristo, versículo 4, en Él, delante de Él, refiriéndose a Cristo. O sea, es impresionante la cantidad de veces que menciona esta perfecta unión entre Cristo y su iglesia. Y Pablo, hablando de la majestuosidad de la obra de esta iglesia, ahí en el capítulo 1, verso 7, dice, hablando precisamente de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Después Pablo sigue manifestando la preciosa obra del Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, ahí en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pablo va haciendo todo, va revelando una panorámica, capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así sucesivamente Pablo cada vez va revelando toda la perfecta obra de Cristo en la vida del creyente. Sería interminable seguir mencionando todas las cosas que menciona la palabra de Dios en esta epístola, hasta que llegamos al capítulo 4, y hay algo en lo cual Pablo quiere llamar sumamente la atención, y es el andar del cristiano. Dice Pablo, ya ustedes fueron redimidos, ya ustedes fueron sellados, ya Él les dio vida, ahora debemos saber cómo debemos de andar y por qué debemos de andar de una manera totalmente diferente. Y me encanta ahí en el versículo 1 del capítulo 4, que el apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y es realmente algo sumamente maravilloso. Pablo pide en forma de ruego. ¿Por qué pide en forma de ruego? Porque ve la importancia que tiene para la iglesia y para el creyente, desde el punto de vista personal, que nos forcemos o veamos que nuestro andar tiene que ser totalmente diferente para que haya una total diferencia entre la iglesia y el mundo. Por eso Pablo, rogando, dice, os ruego que andéis. Esa palabra andéis es muy importante. Esa palabra andéis significa, tiene dos connotaciones verdaderamente importantes en la vida del creyente. Esa palabra es la palabra en griego peripateo, se llama la palabra. Pero tiene dos cosas evidentemente muy importantes. La primera es que significa no estático. Da la idea de un andar continuo de crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Es la idea de no quedarte estático, de no conformarte con lo que ya sabes, con lo que ya has aprendido, con lo que ya has vivido en la vida cristiana. Por eso Pablo en algunas ocasiones hablaba de la meta del cristiano y decía, una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo, extendiéndome, ¿ves? El creyente no se puede quedar nunca estático, no se puede conformar, porque hay tantas cosas para aprender, para saber en nuestra vida, y no depende de la edad, no depende del intelecto, si eres o no eres profesional o no, no depende de una carrera. Porque esta carrera, ayer hablaba con los chicos del Instituto Bíblico, y yo me honro de este Instituto Bíblico de Palabra de Vida, porque el Instituto Palabra de Vida tiene una visión diferente a muchos institutos y a muchas escuelas bíblicas a través del mundo. El requisito indispensable de este instituto es que hayas nacido de nuevo y que tengas el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te da discernimiento para poder entender e interpretar las Escrituras.
Pablo lo dice aquí en el capítulo 1, verso 13, como vimos ahorita, que fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia, ya ustedes han visto milagros, ustedes han sido protagonistas de ver la mano y el poder de Dios, pero una cosa les quiero dejar bien presente a cada uno de los creyentes. No se queden estáticos. Os ruego que andéis. Hay mucho para crecer, hay mucho para aprender del Señor en nuestra vida. Y las dos connotaciones importantes que tiene esta palabra no solamente es no quedarse estático, sino que también tiene otro significado impresionante. Esta palabra andéis. El otro significado de esta palabra es el equilibrio, que tanta falta nos hace para la vida cristiana. A veces cuando no llegamos, nos pasamos y nos cuesta mucho entender, comprender, asimilar y poner en práctica en nuestra vida el hecho de tener un equilibrio en nuestro andar diario. Entonces Pablo por eso dice, andéis como es digno, os ruego, dice, con la vocación con que fuisteis llamado. Querido y amado hermano y hermana, esto es una vocación. Nuestra vocación es santa, es limpia, es pura. Nuestra vocación es totalmente diferente a la vocación que el hombre natural tiene. Dios da hasta dones, por decirlo de alguna manera, a las personas que no tienen a Cristo, pero son dones naturales. Esta vocación viene del cielo. Esta vocación es divina. Hemos sido redimidos. Por eso nuestro andar, dice, debe ser con dignidad delante de Dios y delante de los hombres. Pablo por eso pide en forma de ruego que andéis, queridos, debemos estar constantemente creciendo. No podemos limitarnos ni conformarnos, porque nuestro Dios es grande, es eterno, porque la palabra de Dios es grande y es eterna. Y cuando hablamos de no estar estático, sino de crecer continuamente, no significa exactamente el hecho de llenarnos de teología, porque la teología puede ser fría. Fíjate que después él va dando los ingredientes de este andar, de no estar estático, y va dando algunos ingredientes que son fundamentales para proyectarlos y vivir una vida cristiana. Dice, versículo 2, con toda humildad. Ingrediente indispensable para tener un equilibrio en la vida cristiana y para no estar estático, porque toda la palabra de Dios está relacionada con el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso dice, hijito, esta vocación es santa y nuestro andar digno debe estar relacionado con toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces cambiamos, invertimos el orden de prioridad y pensamos que por llenarnos de sabiduría, de teología, de memorizaciones y cosas, ya estamos completos. Y nos equivocamos porque nos llenamos de la palabra de Dios, pero no practicamos y vivimos conforme a los propósitos por los cuales dice fuimos llamados. Con toda humildad, primer ingrediente. Cristo era humilde. Y después dice, y mansedumbre, humilde y manso de corazón. Reitero, este es uno de los secretos más grandes que hay en la vida cristiana. Dice que Dios exalta a los humildes.
Por eso a veces queremos crecer por nuestros propios medios, por nuestra propia capacidad, por nuestro propio carácter, y debemos perfeccionar nuestro carácter de un andar con dignidad, creciendo en estas cosas, fundamentalmente. Fíjate que es lo primero que el Señor muestra a través de su palabra: la mansedumbre, la humildad, soportados con paciencia. Por eso el Señor dice que tenemos que mirar a los demás como superiores a uno mismo. Así como Cristo, nunca podemos, todas estas cosas, todos estos calificativos tienen que ser una realidad en nuestra vida para que nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestro ministerio puedan tener realmente los resultados que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice con paciencia los unos a los otros, dice en amor. Y algo que Pablo aquí también hace énfasis, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ve? No, la carreta no puede ir delante de los bueyes. Todas estas cosas son frutos del Espíritu Santo de Dios que evidentemente debemos poner en práctica. La humildad requiere aquello de un trato totalmente diferente con nuestros hermanos. Hoy en día que estamos pasando y padeciendo todo este lío de la plaga, donde hay tanta agonía, tanto sufrimiento en nuestras familias, todo está lleno de muerte, de dolor. Y yo me pregunto a veces, Señor, ¿por qué estas cosas que están aconteciendo? ¿Cuántos hermanos están muriendo? ¿Cuánta gente están enfermando? ¿Cuántas familias que están en agonía? Familias enteras. Quizás para que mostremos estas cualidades en este momento de tanto dolor, de tanta tristeza, para que la vocación santa nuestra sea reflejada, este llamamiento en la humildad, en ser mansedumbre, en soportándonos con paciencia y amor. Y después habla del vínculo del espíritu, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, y vuelve a repetirse la palabra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Y después que él habla de esta vocación, de este andar continuo, constante, este equilibrio en la vida cristiana, después que él habla de todas estas cualidades que debemos tener, es que habla de los dones espirituales que debemos tener, que son dados por Cristo también. ¿Ve? A veces ponemos una cosa delante de la otra. El don, la capacidad que Dios nos da para ministrar en el cuerpo de Cristo, no tiene un correcto funcionamiento si primero no va acompañado de los ingredientes de la humildad, de la mansedumbre, del amor. Por eso aquí habla de este primer andar. Vamos a ver en esta mañana cinco andar. Primero, no estático, en el amor, en la mansedumbre, en la vocación con que fuiste llamado. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en el versículo 17 de este mismo capítulo, otro andar. Yo le puse un andar diferente. Dice Pablo ahí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo dice requiero. Hago énfasis que ya no andéis como los otros gentiles. Podríamos decir en este caso hoy inconversos o personas que no tienen a Cristo o mundanos, sin hablar desde el punto de vista despectivo. De su mente. Y empieza a darle una serie de calificativos en los cuales nosotros debemos de examinar, porque lo dice un poquito más adelante.
Debemos de analizar, examinar cómo es nuestro andar. Dice, ya no puedes andar diferente. Sos una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, no algunas. Por eso dice, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. Mirá, todos estos calificativos son importantes de tener en consideración y en cuenta. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tenemos un corazón nuevo conforme al Espíritu de Dios, los cuales después que perdieron, dice, escucha, toda sensibilidad, se hacen insensibles. Pablo, ¿por qué dice esto? Porque todavía habían creyentes que seguían caminando conforme a la antigua naturaleza. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuchen el versículo 21. Si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y empieza a darnos una serie de enseñanzas de cómo nosotros podemos vivir una vida diferente. En primer lugar, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Me encanta este texto, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que andar conforme a la nueva naturaleza. Y renovados, primero te despojas y después te viste, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios en justicia y santidad de la verdad. Un andar totalmente diferente. No podemos seguir andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente ahora es la de Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso hay que llenarla de todas las virtudes que el Señor nos mostró cuando caminó entre nosotros, cuando anduvo entre nosotros, y en toda la revelación de la vida que Él demanda para que nosotros vivamos hoy, como dice el versículo 21, si en verdad habéis sido por Él enseñados, si en verdad estamos en Cristo, nuestro andar tiene que ser totalmente diferente, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hay un texto acá que es un texto muy importante. Nuestro andar, nuestro peregrinar debe ser con equilibrio, debe ser no estático, debe ser diferente. Fíjate como dice el versículo 13 de este capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la actitud, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso no podemos conformarnos. Debemos andar totalmente diferente porque la meta tuya, la meta mía es esta, hasta que lleguemos. Hay tanto para asimilar, aprender del Señor. Pero seguimos adelante y vamos a ver otra de las maneras que el Señor nos muestra de cómo debemos de andar. Dice el capítulo 5. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Me encanta eso. Aquí habla un poquito de los sacrificios del Antiguo Testamento. Acuérdense todas aquellos ritos que se hacían, de aquellos olores y aquellos inciensos que se quemaban. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser de tal manera que seamos un olor agradable
al Señor. Y eso no se puede realizar ni lograr si no andamos en amor. Primera de Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no es jactancioso, todo lo puede, todo lo cree. Hay un texto impresionante que me encanta que dice, el amor nunca deja de ser. Como hablaba anteriormente, por eso en este tiempo el amor debe ser demostrado. Y si leemos Primera de Juan, vamos a ver la cantidad de veces que habla, hace referencia de cómo debemos andar en el amor. Impresionante la cantidad de veces, subrayalo, para que veas. Por eso nuestro amor debe ser como el de Cristo, y dice en olor fragante, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Porque evidentemente cuando usted ama a Cristo y usted ama a la iglesia de Cristo y usted ama a sus hermanos, usted no va a querer defraudar ni a Cristo, ni a la iglesia, ni a sus hermanos, ni a su familia. Y por eso todas estas cosas deben desaparecer. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. No tratemos de querer caminar y imitar el mundo. Hoy en día todo está medio light. Aún la iglesia de Cristo en nuestros tiempos, sufriendo la apostasía, el abandono de la palabra de Dios, se van incorporando o se van degradando cosas y se van haciendo comunes dentro de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Debemos seguir dignos. La vocación nuestra es santa. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios es fuego consumidor y Dios disciplina. Por eso, en ese capítulo 4, el verso 1, Pablo pedía en forma de ruego. No podemos dejarnos engañar ni andar como los otros gentiles que andan según la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajeno. No podemos estar ajenos a la vida de Dios. Por eso en este capítulo 5 dice, ser pues imitadores de Dios. Son las cosas que debemos imitar. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y esa es la conducta que tiene que ser constantemente buscada por nosotros. Pero acá vemos otro andar. Dice en versículo 7 del capítulo 5, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sos luz. Dice en el Señor, andad como hijos de luz. Otra manera en las cuales nos muestra y nos enseña la palabra del Señor. Ahí en Mateo capítulo 5, a partir del verso 14, dice, vosotros sos luz. Dice, del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos. Dice los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que seas buenas, dice, para que vuestras obras, para que vean vuestras obras tienen que ser vistas y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Cristo dice que nosotros tenemos este gran privilegio de ser luz y referente. El mundo necesita. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso el andar en luz es un andar claro,
No tenemos nada que esconder. El andar en luz es andar conforme al Espíritu de Dios, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y repite nuevamente, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Huye de la oscuridad, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar en lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas, dice, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Maravillosa la palabra del Señor, cómo el Señor nos va mostrando cómo debemos andar, caminar en nuestro peregrinal. El Señor nos da todas las herramientas. Sabes que a veces me he preguntado en muchas ocasiones, queridos hermanos, y no hablo para vosotros solamente, hablo también para mí, porque soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué a veces andamos en tinieblas? ¿Por qué a veces andamos como los otros gentiles? ¿Por qué a veces no tenemos equilibrio? Dejamos de crecer, dejamos de andar en amor. Si tenemos tantas herramientas, primeramente Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo. En el Espíritu Santo Dios nos da frutos. Dice que el Espíritu Santo Dios convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo de Dios nos da poder. El Espíritu Santo de Dios nos da dones. ¿Cuántas cosas tenemos a nuestro favor? Nos dio la iglesia, el cuerpo de Cristo, y a veces andamos como los limosneros. Por eso Pablo, reitero, dice, no estático, no te conformes. Vos tenés que crecer a la estatura de la meta. Por eso no me puedo conformar. Y a modo de conclusión en esta mañana, porque quiero terminar rápido, porque Hugo lleva el tiempo. Yo sé que Hugo lleva el tiempo. ¿Ves? Y entonces después me pasa la cuenta, porque él está en monte ahora. Me pasa la cuenta. Dice, a modo de conclusión, vemos otra manera de andar que sale en el texto 15 de este capítulo 5. Dice, mirad, me encanta. Hay que observar, hay que detenerse. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Es un imperativo, es un examen. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un análisis profundo que debemos hacer. ¿Sabes? La tendencia siempre es a estar viendo cómo andan los otros. A veces estamos viendo cómo que hace este, qué no hace, qué dejó de hacer, si andan esto, si andan lo otro, si es pecador, si cumple, si no cumple. Pero aquí la palabra me mira a examinarme a mí mismo. Mirad, pues dice con diligencia. Una observación, porque nadie conoce mejor nuestro pecado, nuestros efectos, nuestras debilidades que nosotros mismos. Y dice que tenemos que ver cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos proyectamos. Si realmente estamos siendo humildes, mansos,
si nos estamos soportando con amor los unos a los otros en el vínculo del amor. Por eso esa observación es sumamente importante. Vos tenés que analizarte, yo tengo que analizarme, tengo que estar mirando constantemente. Este texto lo lees mañana y te va a decir exactamente lo mismo. Mirad, 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 observa. Y dice, me encanta, no como necios, palabras que no nos gusta escuchar. Sabes que vos podés conocer mucha teología, podés conocer muchos libros, podés pasar por muchas escuelas y nuestra conducta puede ser necia, sino como sabios, porque los días son malos. Estas son las observaciones que pude ver de esta porción de la palabra de Dios. Y esta misma iglesia perdió la perspectiva. Cuando vemos ahí en el libro de Apocalipsis que encabeza esta iglesia que fue alabada en capítulo 1, verso 15, por el amor, dice que todos ellos amaban profundamente. Y en el versículo 24 del capítulo 6 de esta epístola de los Efesios, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta al final, con amor inalterable. No podemos alterar las cosas que Dios equilibró con todos los beneficios espirituales que Dios nos ha dado para andar como luz, como luminares de este mundo en medio de una generación maligna y perversa. Y tristemente esta iglesia, dice Apocalipsis, porque tengo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Queridos hermanos, un andar digno, un andar diferente, un andar en amor, un andar en luz y un andar sabio. Que el Señor les bendiga en esta mañana y reitero, gracias por la invitación, me honran, que me hacen y a ver, mi esposa me dice que te diga que yo también les amo a ustedes. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias.